tardes, bienvenidos a Especialistas, el programa que te acompaña en la salud, en la maternidad, en la prevención de enfermedades, en el cuidado de tu salud en general y en conocer esos tratamientos que nos van ayudando a solucionar cualquier problema de salud o cualquier tema que necesitamos para nosotros o para quienes nos rodean, obviamente siempre con referentes de nuestra provincia a los cuales vos podés consultar, los cuales podés llegar y obviamente confiar 100%. Vamos a estar hablando acerca de los tratamientos para las hernias de discos, las cirugías de mínimamente invasivas de columnas. Vamos a estar hablando acerca de los tratamientos cardiovasculares y de última generación, obviamente, para las arritmias. Vamos a conocer los controles y los chequeos, obviamente, ginecológicos, aquellos recomendados en cuanto al diagnóstico por imágenes, y también vamos a hablar de la salud bucodental. En este caso tienen que ver con los tratamientos ortopédicos para los maxilares, las intervenciones que podemos ir haciendo en la infancia. Así que para todas las edades, para cada uno de los momentos, para diferentes situaciones, vamos a estar acompañándote hoy hasta las 3 de la tarde, mañana a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, y durante toda la semana se van repitiendo en distintos días, en distintos horarios, a través de Canal 7, de DirecTV, de Flow, de Canal 4 Go, y obviamente este programa y todos los anteriores los encontrás en los dos canales de YouTube de Canal 7 de Jujuy y de María del Valle Fermín, donde podés encontrar cada una de las entrevistas y además todos los datos de cada profesional que nos visita. Vamos a agradecer rápidamente. Hoy la indumentaria es de Soho. Muchísimas gracias a Soho. Pueden encontrarlo en sus redes sociales en soho.jujuy. Intervenido también el pantalón por Puro Brillo. También lo pueden encontrar en Instagram. Muchísimas gracias a la gente de Tijerarte. Ellos son Huguito y José, son unos grosos. Pueden pedir turno para peluquería y para maquillaje al 388-51-69-512 o encontrarlo en sus redes sociales como Tijerarte Pelu. Tienen trabajos espectaculares, maravillosos y además con buenos productos que nos ayudan al cuidado del cabello y obviamente de la piel cuando se trata del maquillaje también. Así que un beso grande. Están en Ciudad de Nieva, pero trabajan mucho con turnos para poder optimizar obviamente todos los tiempos. Gracias a Mía también, Bienestar y Belleza en Alvear 1349. Así lo encuentran en Instagram también, Mía Bienestar y Belleza, por la belleza de manos. Un beso grande a todos los que ayudan en la presentación, al doctor Fernando Soler Boadas también, que este año nos acompaña a través de la estética y todos los tratamientos que él realiza en consultorio, obviamente, de cirugía plástica, estética y reparadora. Y gracias al doctor Esteban Salazar Reinaldi de Centro de Recuperación Capilar, que sigue también cuidando mi cabello como siempre. Un beso muy grande, porque además trabajan con tratamientos de última generación para la salud capilar o para el área de cada uno de ellos. Así que un beso grande. También a la gente de La Orquídea, que nos sigue acompañando un año más en este programa por decorar y también romantizar un poco más nuestra escenografía en Sarmiento 443. Ahora sí, arrancamos con Especialistas. Te comunicas con nosotros en www.mundobebecontenidos.com.ar.
Empezamos este primer bloque de especialistas. Este programa lo volvés a ver en nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermi. Vamos a recibir al doctor Ernesto Castellani. Él es un médico amigo de especialistas, muy reconocido en nuestra provincia, un referente en su especialidad. Es neurocirujano, ya ha venido en distintas oportunidades. Muchas gracias por estar con nosotros, doc. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Igualmente. Vamos a hablar de algo que todos decimos habitualmente o creemos que tenemos, pero no conocemos mucho, que tiene que ver con la hernia de disco, ¿no? Me duele la columna y seguro que tengo una hernia de disco. Bueno, en realidad no es creemos, todos tenemos hernias de disco. Ajá. A ver, la literatura dice que a partir de los 40 años, si hacemos resonancias a todas las personas mayores de 40, vamos a encontrar distintos grados de hernia de disco. Bien. Lo que pasa es que el diagnóstico de hernia de disco es como muy abarcativo. Las hernias de disco que tenemos todos tienen que ver con el proceso degenerativo normal de nuestro cuerpo, que en realidad empieza alrededor de los 25, 30 años. Pero las hernias de disco que quizás conoce todo el mundo como que necesitan un tratamiento, ya sea quirúrgico, bloqueo, mínimamente invasivo, lo que sea, son las hernias de disco que quizás en las que el disco termina sufriendo alguna ruptura y por esa razón requiere algún tipo de intervención. Pero si no, básicamente el proceso degenerativo nuestro nos lleva a tener distintos grados de hernias de disco cuando somos jóvenes, y eso se termina manifestando como lo que se llama espondilosis vertebral o artrosis vertebral después a los 60 y pico, 70 años más o menos. Mientras no tenga o no me presente algún síntoma, puede estar mi hernia de disco manifestada en la columna, pero yo ni me entero, digamos. La gran mayoría de la población mayor de 40 años tiene hernias de disco que no lo sabe, ¿sí? Claro. Es un porcentaje chico de alrededor del 5%, los que tenemos, yo tengo 3 hernias de disco y tenemos síntomas. La sintomatología se manifiestan fundamentalmente de dos formas. Una es la lumbalgia, el dolor de la espalda baja, que a veces me contracturo, que me cuesta por ahí cuando me levanto enderezarme y esas cosas, que son la manifestación de este desgaste de los discos intervertebrales. Y ya cuando me duele algún territorio específico de una pierna o de las dos, o en los brazos, si eventualmente hablamos de la columna cervical, ya uno piensa que puede haber un componente neurológico, para decirlo de alguna manera, y en ese caso ahí sí quizás uno recomienda la consulta, porque ese es el riesgo. Digamos, la lumbalgia, a mí muchas veces los pacientes no se van muy contentos del consultorio porque les explico que lamentablemente la lumbalgia la vamos a tener. O sea, uno podrá tener algún tipo de tratamiento con analgésicos, como te digo, bloqueos, incluso fisio, ejercicio, un montón de cosas, pero siempre en algún momento de lo que nos quede de vida por delante las vamos a volver a sufrir. Bien. En cambio, cuando el dolor nos afecta el nervio ciático, que es un territorio específico de la pierna, o cualquiera de los otros nervios de la columna lumbar o cervical para los brazos, bueno, ahí sí uno tiene que ver, porque si está sufriendo un nervio hay que tomar algún tipo de conducta, porque eso puede terminar dejando una secuela después. Claro. Esto de, vos decías, la lumbalgia me puede aparecer, por, no sé, por haber dormido mal o por hacer una mala fuerza o de la nada también. La lumbalgia más común es la de la posesfuerzo. ¿Sí? Estuve haciendo algo en el jardín o bajando, cargando peso y qué sé yo, y ese día a la noche o al día siguiente me levanté dolorido. Bueno, esa es la más común, pero en realidad es por sobrecarga, o sea, sobreestimulación de un disco desgastado. Pero te puede pasar de haberte acostado a dormir y te levantaste con dolor sin haber mediado ningún tipo de mala fuerza y demás. Claro, de la nada, digamos, que pueda aparecer, y con un analgésico se me va a aliviar o no me va a impedir, ¿no?, desarrollar la actividad que tenga que hacer. Bueno, lo otro sí. Depende del... A ver, esto se manifiesta fundamentalmente por un compromiso inflamatorio de las articulaciones de la columna. O sea, el disco es como un amortiguador que hay entre las vértebras, que le da sostén a las vértebras y al mismo tiempo separación, porque los nervios salen entre las dos vértebras. Entonces, cuando el disco pierde esa compresión, pierde ese efecto de amortiguador,
Fundamentalmente las que más sufren son las articulaciones posteriores de la columna, Claro. que empiezan como a rozarse y eso genera una inflamación. Eso como que hueso y hueso rosa, digamos. Sí, no literalmente así, Claro, pero o sea, en realidad lo que pasa es las articulaciones tienen una cápsula Claro. y esa cápsula al rozarse se inflama. Claro. Y eso es lo que determina la lumbalgia. O sea, es como que el cuerpo reacciona con una gran contractura muscular para impedir el movimiento, para que esas articulaciones no se rocen, y eso es lo que nos termina dando el dolor en la cintura, Claro, la claro. base de la cadera y demás. Hay algunas lumbalgias que con un analgésico común ceden y hay otras que te tiran 15, Sí. 20 días que no te podés ni mover, estás torcido porque estás con una escoliosis antálgica. Y eso también es el caso o el caso más general, digamos, de los embarazos, cuando ya los embarazos están Exactamente, avanzados y uno empieza, ¿no? Como a Así es, no o sea, tener postura. digamos, en realidad esta de la lumbalgia que te acabo de explicar por el roce de las articulaciones es lo que se llama el síndrome facetario. Esa es la lumbalgia, te diría, más común Claro. en la población, en las embarazadas por el peso que adquieren. En la gente común, que la gran mayoría tiene sobrepeso, y en las personas de más de 40 y pico, 50, que ya no hacen la misma cantidad de ejercicio que deberían y demás, empiezan también a aflojar un poco físicamente y eso Claro. predispone a que te pase este tipo Bien. de cuadros. Y el tratamiento quirúrgico o el tratamiento que se va a instaurar ya en una hernia de disco que me está impidiendo desarrollar o me está afectando mucho ya la calidad de vida, entonces Mira, a mí tengo que me dejar gusta cosas de explicar que el lado. tratamiento este es como, a ver, lamentablemente este tipo de patologías uno nunca puede asegurar que con una cirugía se vaya a resolver al 100%. Ni con una cirugía, ni con un bloqueo, ni con un analgésico, ni con la fisio. O sea, no hay un solo tratamiento que te vaya a curar. Entonces, hay que ir subiendo una escalera, Claro. digamos. ¿Sí? Uno empieza con un poco de fisio, con analgésicos, distintos tipos de analgésicos y fundamentalmente potencia analgésica, Sí. miorrelajantes, bueno, medidas como calor local, masajes, bueno, fisioterapia, ya los dije. Si no funciona, bueno, dependiendo el tipo de dolor, o sea, si vos tenés la lumbalgia es lo que se llama el dolor axial, el dolor de la Sí. columna. O el dolor radicular cuando te duele algún nervio, bueno, uno puede plantear hacer un bloqueo. Hay distintos tipos de bloqueo. El bloqueo es inyectar un antiinflamatorio local que es de depósito y va actuando lentamente, entonces vos podés infiltrar justo la salida de un nervio donde está comprimido por una hernia de disco, podés infiltrar estas articulaciones que son las facetas, ¿sí? Que al estar inflamadas generan el dolor, o podés hacer, ya cuando el cuadro es mixto de lumbalgia y radiculopatía, bloqueos peridurales que son similares a la anestesia peridural que le hacen, por ejemplo, a la embarazada, pero sin anestésico, solo con Claro. antiinflamatorio de depósito. Bien. Y esto es lo que le hicieron al presidente semanas Sí, atrás. tengo entendido que lo que le hicieron al presidente fue un bloqueo lumbar. Sí. No Y sé es- las características sí, específicas, claro. no sé si fue facetario, radicular, pero sí fue un bloqueo lumbar. Y es una solución parcial, digamos, puede volver, pueden, en los casos generales, Eso ¿no? depende mucho de cada Ajá. uno. Yo tengo pacientes que he bloqueado, yo hace 7 años que vivo en Jujuy, hay un paciente en Tucumán al que le hice un bloqueo cuando estaba en Buenos Aires y que me manda paciente al día de hoy porque Ah. nunca más volvió a tener dolor. O sea, Claro. hay pacientes que responden y nunca más tienen dolor, hay algunos que tienen una respuesta parcial que puede ser semanas, meses, años, y hay algunos que no responden absolutamente nada. Claro. ¿Sí? De todas maneras, bueno, el bloqueo es como la instancia previa a la eventual cirugía. ¿Sí? Pero bueno, ya para llegar a una cirugía hay que tener consideraciones mucho más importantes. Sobre todo, a mí me gusta decir que para llegar, a ver, la hernia de disco, que por ejemplo, cuando el disco se rompe y te comprime un nervio específico, bueno, vos haces ahí una cirugía solo de la hernia, sacar el pedacito ese de disco, que bueno, será abierto, mínimamente invasivo además. Pero cuando ya la columna lleva un sufrimiento crónico y no es un solo disco el que está produciendo el dolor, sino que son varios, ya ahí tenés que plantear cirugías mucho más complejas, de instrumentación vertebral, o sea, de colocar prótesis en las vértebras, y eso te da una mejoría, pero te puede traer problemas al futuro, entonces Claro. hay que sentarse bien y charlar con la gente, explicarlo, porque muchas veces el dolor es tan, digamos, invalidante que viene el paciente medio desesperado y te dice, no, opérame, y no, la verdad que la cirugía no es la solución definitiva muchas veces. No es la solución general tampoco. No, Tiene tampoco. que ser el caso a caso y... Yo
creo es para cada paciente un tratamiento definido, digamos. Bien. ¿Sí? Uno no puede generalizar. O sea, vuelvo a repetirte, vos podés hacerle bloqueo a todos los pacientes y no todos van a responder de la misma manera. ¿Y me puede volver a aparecer, por ejemplo, esta hernia de disco o este dolor específico en cierta zona? Decía vos, o entre tal y tal. Lamentablemente sí, porque a ver, este disco desgastado lleva a una inestabilidad mecánica de la columna. Esa inestabilidad es la que puede terminar rompiendo el disco y tener la indicación de una cirugía. Paciente operado de una hernia de disco tiene un porcentaje de alrededor de 30% de probabilidades de volver a tener una hernia de disco en el futuro. Cuanto más hernias de disco tenga en el futuro, más posibilidad hay de volver a tenerla. Entonces, ante una segunda hernia de disco, en el mismo lugar, ¿no? O sea, en el mismo nivel vertebral, ya se empieza a plantear la posibilidad de la instrumentación de la columna, la fijación de la columna para darle estabilidad y que esas vértebras ya no se muevan más para que el disco no vuelva a herniarse. ¿Y la fijación de la columna me limita después también en actividad? No, es mínimo. A ver, no. Pasa que suena como fuerte, ¿no? El que llega a este tipo de cirugías generalmente... a ver, no quiero que se tome literal, pero generalmente no es un paciente atlético. El paciente atlético es medio raro que llegue a una cirugía de este tipo, ¿sí? Entonces, habitualmente tener un paciente con sobrepeso, que no hace ejercicio y demás, entonces sí, esos pacientes tienen cierta limitación. Pero si el paciente se concientiza en que después de la cirugía, después de un tiempo considerable para que la cirugía haya tenido el éxito, se pone las pilas de bajar de peso, de fortalecer muscularmente y todo lo demás, no hay una limitación severa. Bien. ¿Sí? ¿Y estas son las claves para prevenir la hernia de disco que me limite a...? Son dos fundamentalmente. El mantener un peso adecuado y el ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental. Yo te decía que yo tengo 3 hernias de disco. Bueno, a mí entre el 20 de diciembre y el 10 de febrero de todos los años ando con lumbalgia siempre. Porque el profe de gimnasio se va de vacaciones, vos te vas de vacaciones también, comés un poco de más, subís de peso, entonces empieza el dolor. Al principio de febrero empezás con la gimnasia nuevamente y se te pasan los dolores. Bien, bien. Es un tratamiento integral entonces el que va a ser... tratar de mejorar la calidad de vida y no llegar, ¿no? Así es. La solución no está en un solo tratamiento, sino en un conjunto que viene muy de la mano, fundamentalmente, de que el paciente te ayude con el peso y el ejercicio, fundamentalmente. Bien, perfecto. Y un capítulo así entre paréntesis, cortito, tenemos mucho miedo, ¿no?, a la cirugía de columna, porque sabemos que la columna es muy importante para nuestra vida, para nuestra movilidad, por ahí pasa todo. Pero la tecnología y la especificación ha ido que sea cada vez más segura y... La cirugía de columna bien indicada es segura. Bien. ¿Sí? Vuelvo a repetir, muchas veces el paciente hasta incluso te presiona sobre operame o haceme esto, pues, y entonces cuando uno cede en esas cosas es cuando los resultados no son buenos. Si el paciente tiene bien hecha la indicación de cirugía, no debería tener demasiados problemas. ¿Y la recuperación es rápida? Dependiendo, o sea, la cirugía de la hernia de disco sí, es una cirugía que si es mínimamente invasiva, quizás el mismo día se va de alta, pero ya la instrumentación de columna no, ya es un postoperatorio bastante más prolongado, de un par de meses te diría. Bien, bien. Perfecto, Don, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer. Igualmente. ¿Te pueden encontrar, consultar? Bueno, yo estoy en los consultorios, como siempre, en el consultorio del Sanatorio Lavalle, en Otero 360, y en los consultorios del Sanatorio Rosario, en Belgrano 350. Muy bien. ¿Y acá la hernia de disco no te la autotratás o sí? Me la autotrato bajando de peso y con ejercicio. Previniendo. Así es. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Un placer. Vamos a la pausa y ya seguimos con más especialistas. She's looking at
Desde el Consejo Deliberante queremos agradecer a cada jujeño y jujeña por demostrar lo fuertes que podemos ser ante la adversidad. Hay que respetar la cuarentena. Respetando las medidas de prevención y quedándonos en casa, sanos y unidos. Sabemos que pronto pasará y volveremos a disfrutar de la ciudad y su gente. Lavarte las manos con jabón. Usar barbijo cada vez que salgas de casa. Mantener 1,5 metros de distancia. Cuidar especialmente a nuestros mayores, atendiendo sus necesidades. Valoremos el esfuerzo del personal de salud, seguridad y servicios que dan todo por nosotros. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Áurea Odontología Estética es un nuevo concepto de odontología en San Salvador de Jujuy, promoviendo servicios de odontología de alto nivel, especialistas en ortodoncia, estética, cosmética e implantes enfocados en lograr la naturalidad de tu sonrisa. Balcarce número 37, segundo piso, San Salvador de Jujuy. Áurea Odontología Estética. En Salazar Reinaldi Recuperación Capilar empleamos las técnicas y productos más avanzados en regeneración y restauración capilar. Técnica fue pelo por pelo. Agenda tu consulta al 0388 15 51 70 790. Te esperamos en Avenida España 1528, primer piso A. Salazar Reinaldi Recuperación Capilar. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388 68 66 018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. Íntimo Sinfónico. Homenaje a la mujer. Más de 100 artistas en escena. Sábado 25 de marzo, 21 a 30 horas. Ciudad Cultural. Entrada libre y gratuita. Este lunes, en Detrás de las Noticias, recibimos a los apoderados de los frentes que participarán de las próximas elecciones provinciales a solo horas del cierre de las listas de candidatos. Este lunes, a las 21 horas, Detrás de las Noticias, con la conducción de Guillermo Genefes y Claudia Figueroa, por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. MediaBox. Para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, MediaBox. Un aviso en 3 medios. Empezá a vender más con tu MediaBox. Comunicate con nosotros al 388 42 30 035 o por WhatsApp al 388 571 22 55.
Seguimos en Especialistas. Si vos querés volver a ver este programa, lo podés hacer a través de www.mundobebecontenidos.com.ar o a través de nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermí. Ahora vamos a recibir a otra invitada, amiga de especialistas, una referente en la especialidad. Ella es la doctora odontóloga Raquel Rodríguez. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un placer recibirte. Muchas gracias, Valle, por la invitación. Y es una especialidad en la que sos referente, porque es como que continuamente se van, ¿no? Y van incorporando tecnología, pero a la vez siguen estudiando y siguen avanzando a la par del mundo, ¿no? Tenemos un nivel súper bueno en ortopedia y en odontología en general. La verdad que sí, y sobre todo post pandemia. Bueno, yo hace 15 años que soy ortodoncista y especialista en ortodoncia y ortopedia, y la verdad es que no paramos de estudiar. No, totalmente. No paramos de estudiar, la tecnología avanza a pasos agigantados, gracias a Dios. Ahora post pandemia, que es todo online, la verdad que accedemos a cursos de Taiwán, de cualquier parte del mundo. Claro. Y sí, por suerte podemos estar actualizados. Y a la altura de tratamientos de todo el mundo, que es muy, muy importante. Sí. Siempre hablamos de esto porque es muy efectivo. Antes eran tratamientos sumamente largos, sea lo que sea, que el diagnóstico, ¿no? Y ahora se pueden acomodar mucho los tiempos, la manera de consultar, las edades. Es como que todos esos factores influyen mucho y ustedes hacen lo posible para que sea lo más corto y lo más cómodo para el paciente. Sí, ha cambiado muchísimo. A lo largo de estos años, hoy, bueno, una de las ideas es esa, ¿no? Explicarle sobre todo a los papás esto de derribar el mito de que tengo que comenzar o puedo comenzar una ortodoncia o una ortopedia en la adolescencia. Eso ya no va más. La realidad es que antes sí se hacía solamente ortodoncia, entonces esperábamos a que salgan todos los dientes permanentes para como corregir los dientes, ¿no? Ese era lo que hacíamos antes, o ese era el paradigma. Actualmente no. Actualmente nosotros somos capaces de modificar el crecimiento de los huesos del niño. Claro. De forma tal de que cuando ya aparezcan esos dientes permanentes, los huesos tengan el tamaño ideal, o que el crecimiento, redirigir el crecimiento de forma tal de llegar a la adolescencia muchísimo mejor, ¿no? Con otro panorama. Claro, totalmente. Bueno, ese es el tema, la mala oclusión en la infancia. Así es. ¿No? ¿Qué es la mala oclusión? Bueno, una mala oclusión es un problema de mordida. Sí. Nosotros por ahí pensamos que una mala oclusión es solamente cuando tenemos los dientes encimados, ¿no? Es como que si los dientes están apiñados tengo algún problema, y si los veo todos alineaditos está todo bien. Claro. Y la realidad es que no es tan así, sobre todo en niños pequeños, que es lo que vamos a hablar hoy, en lo que es la primera infancia, que son niños hasta 5 añitos de edad, tenemos todos dientecitos de leche, ¿no? Todos dientes temporarios. Y en los dientes temporarios, por ahí es un poquito más difícil de diagnosticar un problema de mordida. Y la realidad es que los podemos diagnosticar a partir de los 3 años, que es cuando el niño ya completa la dentición temporaria, es decir, que está toda su boquita ya con dientes de leche, ya podemos diagnosticar un problema de mordida. Bien. La idea hoy es ayudar por ahí un poquito a los papás a saber qué tengo que mirar en mi hijo. Los pediatras, por supuesto, también lo ven. ¿Qué tengo que ver que me pueda dar un indicio de que hay un problema de mordida en mi niño y que tengo que ir a consultar? Bien, ahí estamos viendo justo una imagen pre y post tratamiento. Sí. Y sin saber nada, digamos, así como si fuera yo la mamá, la sonrisa ya cambia 100%, ¿no? 100%. Ese caso es hermoso, por eso lo muestro mucho, porque ahí por ahí de frente es un poquito difícil de ver, luego después lo mostramos de costado, pero en este niño básicamente todo su maxilar superior, toda la parte de arriba estaba completamente metidita, es decir, chiquitita, metida por debajo de la mandíbula. Esa es la diferencia. Lo que vemos ahí son los dientecitos de abajo. Todos los dientecitos de abajo. Y ahí todos los dientecitos de arriba. Digamos. Exactamente. Y acá,
¿Qué es lo importante de saber? Que nosotros en niños pequeños, hasta los 5 años de edad, no movemos los dientes. Acá no se tocó ni un diente. Claro. Acá solamente se movieron los huesos. Los dientes de leche no se pueden ni se deben mover. Los dientes de leche tienen por debajo el germen del diente permanente. Claro. Es decir, en el hueso se está formando el diente permanente. Por lo cual el diente de leche no se toca. Lo que sí se hace es se estimula, en los casos que se esté indicado, por supuesto, se estimula crecimiento de los huesos. Bien. Eso fue lo que hicimos en este caso en particular. Y en la carita se le cambia el rostro, la pera también, ¿no? La quijadita. Se cambia todo. Ahí lo vamos a ver en la siguiente foto. Sí. Lo que hicimos en realidad aquí, fíjate sobre todo lo que es la nariz, la punta de la nariz. Sí. Se levantó la punta de la nariz y salió el labio superior. En realidad, a nivel del mentón casi no hicimos nada, sino que estimulamos todo el crecimiento del maxilar superior. No, pero la visión, o sea, el perfil, si uno lo ve, parece, sin saber qué es lo que se hizo, cambia todo, ¿no? Cambia todo, y no solamente, por supuesto, nosotros acá estamos mirando el cambio estético, que es impresionante, pero esto es un cambio funcional que le cambia la calidad de vida. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en este caso? Estimulamos el crecimiento de un maxilar superior atrésico. Un maxilar superior atrésico es un maxilar superior muy chiquitito. Al estimularlo en ancho y hacia adelante, abrimos las vías aéreas. Entonces tenemos un paladar mucho mejor, en donde la lengua ya puede trabajar bien, por lo cual la masticación, la deglución, la pronunciación y la respiración también se ven indirectamente, obviamente, favorecidas. Claro, totalmente. Este tratamiento suena o también parece doloroso, ¿no? Porque me está moviendo huesos, o influyendo un montón en el rostro. No duele nada. No duele nada, y cuanto más chiquititos son, mejor. Tengo muchos tratamientos a partir de los 4 años de edad. 4 o 5 añitos, no les molesta nada, ni se enteran del aparato. Ellos eligen los colores que van a tener su aparatito. La verdad es que no les molesta. Cuanto más chiquititos son, más rápidos además los resultados. Este caso en particular, el segundo caso, es un caso que lo solucionamos en 6 meses. Entonces, nada, no les molesta nada. Por supuesto, lo único que se ve un poquitito afectado, entre comillas, es el habla, que ellos ven que unos días hablan un poquito raro por el aparato que ponemos en particular, pero después se acostumbran y andan bárbaros. No tienen ningún tipo de problema. Claro, es como tener algo en la boca continuamente que me hace, no sé, pronunciar más algunas letras o menos. Sí, ¿no? pero ellos lo toman como un juego, ¿no? Totalmente. Entonces, acá yo siempre les aclaro mucho a los papis, la motivación es fundamental. Los niños que a mí me llegan a los 4 años de edad es porque desde que han nacido, desde los primeros años de vida, han ido a un odontopediatra. Bien. El odontopediatra es el que previene. Es decir, llevemos a los niños, es más, recién nacidos los podemos llevar. Los odontopediatras les enseñan a los papás cómo tienen que limpiar la boquita del bebé, qué hacer cuando sale el primer diente. Por lo cual el niño va feliz al odontopediatra. Va a jugar, a leer un cuento, a que le laven los dientes, a que le pongan un poquito de flúor. Estamos previniendo con los odontopediatras problemas. Detectan los odontopediatras estas maloclusiones que por ahí los papás no son fáciles de detectar, digamos, y nos derivan en forma temprana. Entonces ya cuando llega al ortodoncista, el niño está súper motivado. No ha sentido dolor, está contento de ir al odontólogo, entonces nosotros los ortodoncistas podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Pero para eso, toda esa motivación ha sido sumamente importante, ¿no? Bien, totalmente. Y en este caso vemos que está como al costado, corrida, digo, por las líneas, ¿o no? Sí, exactamente. Acá lo que se produjo fue una mordida cruzada, pero del lado derecho. Esto es más difícil por ahí de diagnosticar, ¿no? Sí. Si uno no es odontólogo es un poquito más difícil de ver. Por lo tanto, después hemos puesto algunas alertas, digamos, para los papás que hacen que lleguemos a esta situación. Esto es una mordida cruzada que se produjo por un problema funcional. Acá este niño es un respirador bucal desde que nació, por lo cual
al respirar por la boca, no utiliza la nariz, no crece el maxilar superior, y al no crecer el maxilar superior, esto es muy estrecho, claro, y la mandíbula se desvía. Bien. Yo siempre les digo a los papis, ustedes tienen que mirar, ya sea en niños o en adultos, la boca es como si fuera una caja. La parte de arriba, el maxilar superior, es la tapa, y la parte de abajo es la cajita. Bien. El maxilar superior tiene que poder englobar a la mandíbula. Todo, cuando yo veo, tienen que estar todos los dientes un poquito por fuera de los de abajo. Bien. Si eso no ocurre, hay un problema de mordida. El problema de la mordida puede ser un problema de posición de dientes o puede ser un problema de posición de huesos. Bien. Cuanto antes detectamos este problema, que lo mismo era meramente óseo, nosotros lo podemos corregir, redirigimos el crecimiento y este niño, además de que luego, por supuesto, trabajamos en forma interdisciplinaria, ¿no? Tuvo luego cirugía de adenoides, claro, fonoaudiología, todo para que el paciente pueda respirar correctamente y lo que nosotros hacemos se pueda mantener en el tiempo. Claro, claro. Lo fundamental es diagnosticar la causa. Están en crecimiento, perdón, y Sí, puede ir modificándose, ¿no? Todo esto. Exacto. Lo que ocurre aquí es, esto no se trata solo de corregir la mordida. Acá nosotros tenemos que detectar la causa. ¿Por qué este niño tiene una mordida cruzada? Claro. Hacemos una historia clínica, hablamos con los papás, tenemos que saber todos los antecedentes, porque por supuesto tenemos antecedentes genéticos que no los podemos modificar, pero claro, que los tenemos y los tenemos que conocer. Entonces, si los papás han tenido algo similar, puede venir por ahí. Y tenemos unos factores adquiridos, que son los que vamos a ver ahí en pantalla, sí, que son esos factores que nosotros sí podemos detectar y corregir. Bien. Bien, perfecto. Vos hasta que salga ahí en pantalla, decías recién, la mandíbula y la mordida es como una cajita, ¿no? Pero muchas veces, si esa cajita no cierra, digamos, si la tapa no cierra, ¿también es un diagnóstico de mala oclusión? Sí, por supuesto. Ajá. Si Bien, la tapita no cubre, claro, hay una mordida abierta. Bien. Si la tapita, es decir, si la parte de arriba no encaja con la de abajo, porque está para este lado, hay un problema de mordida. Bien. Y esto puede ser, siempre pensemos en las 3 dimensiones, ¿no? Hacia adelante, claro, hacia los costados o hacia atrás. Bien. Y el problema puede ser el maxilar superior, puede ser la mandíbula, pueden ser los dos. Claro, hay que y ser. hasta relacionamos con el resto del cuerpo. Claro. La postura de la cabeza está definida por la postura corporal. Claro. Si yo tengo los piecitos hacia adentro, las rodillitas hacia adentro, si yo tengo una escoliosis, por supuesto mi cabecita busca el equilibrio. Claro. Entonces, además de detectar el problema de mordida, muchas veces derivamos a un traumatólogo, a un kinesiólogo. Bien. Se trata al paciente siempre de forma integral. Bien. De eso, Perfecto. esos son los mejores resultados. Claro que sí. Acá tenemos los alertas, entonces, ante los que nos pueden indicar, ¿no?, que hay algún problema de mordida. Sí, acá esto sobre todo es para los papás. Si yo tengo a mis hijos que tienen alergias, hay muchos niños que tienen alergias crónicas, están todo el tiempo congestionados, por ejemplo, no están pudiendo respirar por la nariz. Todo lo que nos afecte la respiración nasal nos va a afectar el crecimiento de los maxilares. Una estrechez del maxilar superior va a afectar la mordida. La mandíbula finalmente es el único hueso que se mueve de la cara, si nos ponemos a pensar. Entonces lo que hace es se acomoda. Si el maxilar es chiquito, se acomoda para un lado o para el otro. Se va a hacer lugar sí o sí, digamos. El organismo, siempre les digo a mis pacientes, el organismo es muy inteligente. Nosotros vamos a seguir masticando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir tragando. Lo que ocurre es que no lo vamos a hacer de forma correcta. Y es un problema funcional que quizá en ese momento no me dé mayores inconvenientes, digamos, con otras cuestiones, pero a lo largo de la vida sí. Sin ninguna duda. Y cuando no corregimos estas mordiditas cruzadas, cuando no las corregimos a estas edades, en la adolescencia los niños hacen su pico de crecimiento. Y el pico de crecimiento es lo que hace que esas asimetrías o esos crecimientos que no son los correctos empeoren. Y directamente que se establezcan. Bien. Entonces la indicación es ideal chiquititos, empecemos a verlos a los 4 o 5 añitos, odontopediatra u ortodoncista. Y
como límite les diría 6-7 años. Bien. Con el ortodoncista, de forma tal de que si hay un problema de desarrollo, detectarlo antes del pico de crecimiento. Eso Bien, es lo ideal. Bien. Y mientras, la última, mientras más temprano o más abanico de tratamiento tenemos, es como menos invasivo. Bueno, vos decías recién que no es doloroso, menos tiempo vamos a estar en tratamiento y mejores resultados, ¿no? Vamos Sí. a conseguir. Sí, sin ninguna duda. Estos tratamientos en niños tan pequeñitos, que es lo que hablamos hoy, no más de 1 año y medio. Claro. 6 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque trabajamos a nivel óseo. Por ejemplo, expandimos 3 meses y luego tenemos que esperar a que consolide el hueso, mientras trabajamos con los otros especialistas para trabajar la causa, se retira y se controla. Bien. Hay que tener en cuenta que los pacientes, por supuesto, son pacientes en crecimiento. Entonces, luego de estos tratamientos, que los llamamos como tratamientos interceptivos, tratamos la causa muy temprana. Siempre, obviamente, lo ideal son los controles, ¿no? 1 vez al año, cada 2 años, uno más o menos va guiando a los papás, porque el paciente sigue creciendo. Sí. Y la idea es guiarlo hasta que termine de crecer, de forma tal de que prevenimos un montón de problemas. Entonces todo es más simple, no Sí. esperar a que el problema se agrave y sin solución, sino que podemos ir solucionando cosas chiquitas a lo largo del Bien. tiempo. Y estos tratamientos, en el caso de que se necesitan instaurarse, la boca tiene que estar sana, porque hay tratamientos odontológicos, ¿no?, que van paso a paso y que necesitan. ¿Podemos aplicar algún tratamiento ortopédico bucal mientras hacemos, no sé, funditas, caries? Porque también están en crecimiento y eso es algo muy común, ¿no? Sí, no hay problema. Ajá. Por lo general, yo lo que voy haciendo con los pacientes es los voy guiando. Si tenemos caries o tenemos arreglitos por realizar, hacemos primero los que necesitamos para el aparato y luego durante Bien. el tratamiento van avanzando con su odontopediatra de forma tal, por El supuesto, de tener la boca sana. Bien. Y lo mismo con esto de los arreglitos, ¿no? Siempre tratamos la causa. No se trata solo de arreglar, sino de evaluar por qué hemos llegado a tener una caries. Cambiar los hábitos, de forma tal de no tener caries después, por dar un ejemplo, ¿no? Bien, bien, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Un gusto. placer. ¿Te pueden encontrar, consultar? En Aurea, Odontología Estética, Balcarce 37, 2º piso. Muy bien, un placer. Gracias. Igualmente. Vamos a la pausa con Raquel Rodríguez. Ella es odontóloga, especialista en ortodoncia y especializada en niños, una referente en la especialidad. This is looking at Desde el Consejo Deliberante queremos agradecer a cada jujeño y jujeña por demostrar lo fuertes que podemos ser ante la adversidad. Hay que respetar la cuarentena. Respetando las medidas de prevención y quedándonos en casa, sanos y unidos. Sabemos que pronto pasará y volveremos a disfrutar de la ciudad y su gente. Lavarte las manos con jabón. Usar barbijo cada vez que salgas de casa. Mantener 1,5 metros de distancia. Cuidar especialmente a nuestros mayores atendiendo sus necesidades. Valoremos el esfuerzo del personal de salud, seguridad y servicios que dan todo por nosotros. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Aurea Odontología Estética es un nuevo concepto de odontología en San Salvador de Jujuy, promoviendo servicios de odontología de alto nivel, especialistas en ortodoncia, estética, cosmética e implantes enfocados en lograr la naturalidad de tu sonrisa. Balcarce número 37, 2º piso, San Salvador de Jujuy. Aurea Odontología Estética.
En Salazar Reinaldi Recuperación Capilar empleamos las técnicas y productos más avanzados en regeneración y restauración capilar. Técnica fue pelo por pelo. Agenda tu consulta al 0388 15 51 70 790. Te esperamos en Avenida España 1528, primer piso A. Salazar Reinaldi Recuperación Capilar. Soler Clínica Estética es el lugar que te recomendamos para realzar tu belleza y sentirte bien de la mano de profesionales especializados y equipamientos de alta tecnología. Tratamientos faciales y corporales, cirugías estéticas y reparadoras, cirugía láser, cosmetría y cosmetología, osteopatía, medicina ortomolecular. Realiza tu consulta solicitando un turno al 388 68 66 018. Te esperamos en Avenida Ilia 563, Barrio Los Perales. Laboratorio SIUFI, análisis bioquímicos de baja y alta complejidad. Trayectoria, excelencia, seriedad, exactitud y rapidez nos avalan. Laboratorio SIUFI cuenta con tecnología de última generación para cuidar tu salud. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio SIUFI. Este lunes, en Detrás de las Noticias, recibimos a los apoderados de los frentes que participarán de las próximas elecciones provinciales a solo horas del cierre de las listas de candidatos. Este lunes, a las 21 horas, Detrás de las Noticias, con la conducción de Guillermo Genefes y Claudia Figueroa, por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. En Especialistas, si vos querés volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, que es María del Valle Fermi. Ahora vamos a darle la bienvenida por primera vez en nuestro programa en Especialistas a la doctora Alicia Vargas de Estrada. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Gracias. Médica ginecóloga, y hoy el tema tiene que ver con el cáncer cérvico-uterino. Un tema muy importante, ¿no? Y esto de desde el Instituto de Radiología de ir trabajando en diferentes meses, en la prevención, ¿no? En la concientización del cuidado, es muy importante. Sí, de diferentes patologías que justamente en el instituto están llegando pacientes para hacerse estudios, diagnóstico por imagen, ecografía y demás, y se dan en mujeres con patología avanzada. Y mucha de esa patología avanzada ginecológica. Claro. De esa ginecológica, la uterina. Y dentro de la patología maligna uterina podemos tener endometrio, endocervix y el cérvix uterino, o sea, el cuello. Bien. También, por supuesto, de ovario. Bien. Bueno, lo importante de justamente esto del cuello uterino es que es el único cáncer que podemos evitar. Bien. Entonces esa es la idea de difundir, de recordar, claro, porque esto nosotros venimos haciendo hace muchos años, pero evidentemente esas señoras que han llegado con patología avanzada no han tenido la oportunidad, claro, porque si lo estudiamos a tiempo podemos evitar, es el único que podemos evitar. A los otros los podemos encontrar en etapas iniciales, cuando son menos de 1 centímetro. Bien, diagnóstico, claro, inicial, pero ya está la patología instalada. En cambio, en este caso, el cérvix lo podemos detectar buscando no el cáncer, sino las lesiones previas al cáncer. Bien. El cáncer de cérvix se presenta alrededor de los 40 años, pico máximo 50 años.
el factor indispensable, el agente indispensable para esta patología es un virus. Bien. Entonces las mujeres sexualmente activas pueden tener ese virus en su organismo. El 80% de la población, todas las mujeres y todas las personas vamos a tener contacto en algún momento con este virus que es el HPV. Claro. El 80% de la población porta virus de HPV. De ese 80%, el 80% el organismo lo puede eliminar por mecanismos propios. Bien. Un 20% el HPV va a persistir en el organismo y nosotros nos tenemos que abocar a ese 20% de mujeres que son portadoras. Entonces, el hecho de tener el virus HPV no significa que vamos a tener cáncer. Simplemente que es un riesgo que está en nuestro organismo y debemos evitar que ese virus haga que la célula se altere. Bien. Entonces, cuando adquirimos el virus en mujeres sexualmente activas, hombres activos, a través de las relaciones sexuales. Claro. Se dice entonces que adquirimos el virus a partir de la década de los 20, que son los 2 primeros años de inicio de relaciones sexuales. Sí. Coincide con la década de los 20. Aunque a pesar que ahora se ha adelantado el inicio de las relaciones sexuales, por eso después podemos hablar porque también a veces adelantamos también el screening, que es el chequeo preventivo. Y está la vacuna también, ¿no? Sí, está la vacuna, que es fantástico, porque eso es prevención primaria. Claro. Prevención primaria, o sea, vacunando a las niñas y ahora también a los varones de 11 años, figuran en el calendario escolar, o sea que... Claro. Entonces, primero se empezó vacunando niñas, ahora ya se vacuna también a varones. A los 11 años, antes de que hayan iniciado relaciones sexuales. Bien. Esa es la idea. 2 dosis, suficiente. Lo cual no quiere decir que no nos podamos vacunar después de los 11 años, pero el Estado es gratuito a los 11 años. Claro. Cuando y lo importante es que sea antes del inicio de las relaciones sexuales para que sea prevención primaria. Sí. O sea, prevención primaria. Quiere decir que no hemos tenido nunca contacto y ya tenemos las defensas para el futuro evitar el cáncer. Quiere decir que de aquí 20 años probablemente no tengamos cáncer. Claro, cervix uterino, ¿no? Claro. Cervix uterino. Cuando dicen, o por ahí dicen, sí, tiene cáncer de útero o cáncer de cuello. ¿De dónde? Si es de cuello, si es de endometrio, de endocervix, para lo cual esto es pura y exclusivamente cervix escamoso, carcinoma epidermoide, que lo podemos evitar y prevenir estudiando las células previas al cáncer. Bien. Esas células previas al cáncer, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Cómo las podemos ver? Con el Papa Nicolau. Ajá. Recordemos, tenemos que recordar, o sea, saber, no sé si hay gente por ahí que no sabe, son más de 100 cepas de virus de HPV. Sí. O sea, es un amplio espectro, pero solo un grupo, 40%, es de alto riesgo para cáncer. Bien. Entonces también solo un grupo me va a dar la posibilidad de tener un cáncer. Los otros pueden dar lesiones benignas que no nos preocupan, pero ¿qué pasa? Detrás de una lesión benigna o de una cepa benigna puede haber otra. Claro. Entonces, la prevención es siempre vida sexual segura. Bien. Disminuir el número de contactos sexuales, postergar el inicio de relaciones sexuales, sobre todo en adolescentes que no están desarrollado el sistema inmunológico y no están desarrollado totalmente su organismo, porque entonces ya estamos introduciendo una noxa como este virus que actúa desde tempranamente. Entonces, para que una paciente tenga cáncer de cuello necesitamos la persistencia del virus. Bien. La persistencia en años. Se dice que tarda 10 años en producir el cáncer. Entonces, por eso esta franja, perdón, de entre 40 y 50. No. Entre 40 y 50 se manifiesta, pero nosotros no lo queremos encontrar ahí. Claro. Entonces lo buscamos desde antes. Bien. Hacemos el test de HPV, que es en la parte pública solamente, pero es espectacular, que nos dice solo positivo o negativo, es clarísimo. Positivo, sos portadora de cepas de riesgo para cáncer, sí o sí, Papa Nicolau, si corresponde colposcopía, si corresponde biopsia. Claro. Dice negativo, 5 años de nuevo el test y podemos esperar 5 años para repetir. Bien. Caso contrario, la buscamos, la llamamos, se busca a la paciente para ver el cuello y tomar las células, ver cómo está el Papa Nicolau. Bueno, el Papa Nicolau tiene un defecto que tiene baja sensibilidad. Pero alta especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas pacientes con Papa Nicolau normal tienen la lesión. Claro. No lo detecta, pero cuando el Papa Nicolau dice acá hay algo, busquemos a la paciente porque seguramente hay algo ahí. Claro, entonces, por eso no nos quedamos con un Papa Nicolau, nos quedamos con un Papa Nicolau todos los años o de acuerdo al resultado,
ver si la paciente debe repetirse a los 30 días, a los 6 meses o hacer una colposcopia y una biopsia. Entonces, es tan importante hacer el Papa Nicolau como retirar el estudio, que muchas veces sí me dicen no lo fue a buscar, y que lo interprete un profesional que diga si tiene que hacer un tratamiento previo o no, o seguir o controlarse en un año. Entonces, para que la patología no aparezca a los 40 o 50, debemos estudiarla desde antes. Por eso entonces se hace el test de HPV a los 30 años, a partir de los 30 años hasta los 64 años. Bien. ¿Por qué no lo hacemos antes? Porque en la década de los 20 se adquiere. Si hacemos a menores alrededor de los 20, todas van a tener y podemos llegar a ser invasivos con el tratamiento, agresivos con el tratamiento. Entonces el tratamiento no es inocuo a esa edad. Podemos tener patología futura, infertilidad, embarazos, parto prematuro, o sea, no. Hay que esperar, darle la oportunidad a la paciente de que con su organismo lo pueda resolver. Bien. ¿Cómo lo va a resolver? Que es lo importante saber. Con educación. Bien. Educación alimentaria, nutricional, o sea, comiendo como corresponde adecuadamente, nutrientes para formar proteínas. Los anticuerpos son proteínas, necesitamos anticuerpos, ayudar a cicatrizar heridas a nivel del cuello, de la mucosa, que se lastima fácilmente. Entonces, con educación alimentaria, nutricional, con cuidado de las relaciones sexuales, disminuyendo el número de parejas sexuales, disminuyendo, alejando, retrasando el inicio de relaciones sexuales, curando otras infecciones, porque no solamente tenemos virus que afectan el cuello y que lastiman, laceran y hacen que permitan el ingreso del virus. Bacterias, hongos, parásitos, hay que tratarlos. Bien. Entonces, tratando eso, y cuando corresponde el Papa Nicolau, mejoramos el terreno, el territorio, y el virus no puede hacer lo que él quiere. Bien, en realidad los virus nosotros no los vemos. No se puede ver el virus. El virus ¿Y no me da síntomas tampoco? No, el que da síntomas es ya cáncer. Claro. Entonces no. Los de bajo riesgo me pueden dar un síntoma, que el síntoma puede ser una verruga, una formación sobreelevada, una placa blanca visible. Bien. Los varones también tienen manchas, placas blancas, condilomas son, verrugas sobreelevadas, esas hay que tratar. Esas son cepas de bajo riesgo, a veces la paciente concurre, varones y mujeres, por estética. Claro, porque están viendo algo y por estética, pero no por el riesgo. Entonces las tranquilizamos, porque eso también es importante, tranquilizar al paciente. Tranquilizar al paciente, ¿en qué sentido? Que no es lo peor que te pasa. Bueno, tené cuidado porque si hoy tenés unas cuantas cepas, mañana si no te proteges vas a adquirir otras tantas cepas, porque son más de 100. Entonces se van acumulando cepas y van lesionando y van ahí. Las tenemos latentes y cuando bajan las defensas, entonces puede brotar y hacer el suyo. Lo que nosotros, como el virus no lo vemos, vemos lo que el virus produce a la célula o a la mucosa o al epitelio. Bien. Una mancha blanca, un puntillado, una verruga. Entonces eso lo tenemos que tratar. Cuando hacemos el Papa Nicolau, nosotros tenemos dos opciones de resultado: que esté negativo, que esté normal, o que tenga lesiones intraepiteliales, que son las lesiones que buscamos previas al cáncer. Bien. Esas pueden ser de bajo grado o de alto grado. Y ahí es que ya está portando el virus. Claro. Entonces, eso es interpretar el Papa Nicolau. Bien. ¿Entendés? Entonces, por ahí si hay una detección, ¿qué hay una paciente que no está normal, sino que tiene una lesión de bajo grado, controlamos cada 6 meses. Bien. Miramos el cuello, le damos todas estas pautas, vitaminas, minerales, buena alimentación, buena nutrición, levantar las defensas, bajar las situaciones estresantes. Es difícil sacar el estrés. Es un virus como el de la gripe, digamos, pero... Como todos los virus, son oportunistas de bajas defensas. Las bajas defensas las podemos tener por defectos de alimentación, de nutrición, por otras enfermedades, otras infecciones. Entonces, ahí tenemos que apoyar. Bien. Curando las otras infecciones, curando la mucosa, curando el epitelio, entonces nosotros logramos una barrera, evitando el hábito de fumar, tratando de desterrar el tabaco, porque la nicotina a los 15 minutos está en el moco cervical. Claro. A los 15 minutos, destruyendo la célula que después de la mucosa, que está lastimada porque está inflamada, esas células, que son los histocitos, son los primeros que van a atacar al virus. Y la nicotina lo destruye. Claro. Entonces, si nosotros disminuimos tabaco, mejoramos alimentación, usamos métodos de barreras para evitar otras infecciones, y de eso hablamos preservativo. Pero el preservativo solo cubre una parte del cuerpo. Entonces, el preservativo disminuye los riesgos de infección, pero no los evita. Bien. Porque el virus es cutáneo mucoso. Bien. O sea, podemos tener una parte cubierta con el preservativo, pero
el resto de piel y mucosas no. Entonces, otros virus como el herpes también se transmiten a través de relaciones sexuales no protegidas o con protección, pero se minimiza. O sea, también. Entonces, ahí todo se confunde. El molusco contagioso es otro virus también. Entonces, a veces tenemos varias infecciones sumadas. Eso hace que las defensas locales del tracto genital inferior estén lastimadas, estén débiles, lábiles. Entonces, el virus que adquirimos se potencia y entonces tenemos que controlar. Bien. Entonces, a las menores de 30 años no hacemos test de HPV. Si ya inició relaciones sexuales, solo se hace Papa Nicolau. Si todo está bien, un control al año. Si los controles de Papa Nicolau anuales dan normales 2, 3 años, se puede saltear y pasar a 2, 3 años recién, 1, 1, 3, por ejemplo. Pero a veces no le podemos decir todo eso a la paciente, porque no tenemos el historial de ella. Entonces, su médico de cabecera, que tiene la ficha y la historia clínica, dirá quién puede prolongar o postergar y quién no. Y muchas veces considerar el ritmo de vida, la ubicación en donde vive, ¿no? La posibilidad de ir, la conciencia de ir también todos los años a hacerse el control. Está en todos lados, en todos los puestos de salud, en todos los hospitales, toma de muestra de PAP, pero también, como el método, el Papa Nicolau tiene baja sensibilidad, decimos, hay una serie de requisitos y condiciones a cumplir que a veces se escapan. Porque para que sea efectivo tiene que ser tomado del fondo de la vagina, donde está el cuello, del fondo de saco, de la unión del epitelio de transición glandular. Entonces, no se tiene que higienizar, porque si sacó, se higienizó, se lavó, no tengo un subregistro tenemos. Por eso hay que repetir al año, retirar el estudio. Entonces, ¿quién toma la muestra? ¿Cómo la fija la muestra? ¿Qué cantidad de muestra pone en un portaobjeto? Porque el PAP es poner células que descaman del cuello sobre un vidrio. Lo fijamos, lo coloreamos y lo miramos después al microscopio. Yo lo miro al microscopio. A veces está plagado de espermatozoides o de cremas o de... Se han puesto, no está en condiciones el vidrio. Entonces la muestra es mala. Es mala calidad, me baja la sensibilidad al método, por eso te digo que el PAP tiene una sensibilidad baja, 55, 60%, y la especificidad, yo te digo algo, sí, vení porque algo, busquemos al paciente. ¿Entendés? Bueno, a muchas pacientes quieren hacer el test de HPV antes de los 30 años, pero podemos, como te dije, hacer tratamientos agresivos. Eduquemos, levantemos las defensas, curemos las infecciones, hagamos prevención para no adquirir otras cepas. Y el test de HPV lo hacemos a los 30 años en adelante, o cuando el Papa Nicolau dice que hay una lesión de bajo grado y queremos saber si concomitantemente no hay una de alto. Bien. Hay pacientes, hay mujeres a las cuales no les ha tocado por calendario la vacuna del HPV como una prevención primaria, ¿no? ¿La podemos indicar igual? Claro, eso. Están sexualmente activas, les puede dar, ¿no? Negativo y se puede colocar la vacuna y es efectivo. Es efectivo, sí. Incluso pacientes con lesiones, con Papa Nicolau alterado y con lesiones virales reflejadas en el PAP. El PAP es presunción citológica, ¿no? O sea, presumimos que hay. La confirmación es biopsia. Es histopatológica. En el caso de que la biopsia confirme lo que nosotros sospechamos con la citología, va a un tratamiento quirúrgico que va a ser de menor a mayor de acuerdo a la lesión. Sacamos todo con márgenes sanos, la paciente está curada. Pero también ayuda emocionalmente, psicológicamente y aparte por efectos y beneficios cruzados. Antes venía la vacuna bivalente, la tetravalente y ahora está la penta. Son caras, por eso que no hay que perder la oportunidad de vacunar a los 11 años porque es prevención primaria, no solo por el costo, sino porque es prevención primaria y además que cuesta, ¿no? Toda paciente se puede vacunar, solo que después de los 25 años son 3 dosis y no 2. Y las pacientes que ya tienen lesiones también se pueden vacunar, pero también ya son 3 dosis. ¿Y lo mismo va para los varones? 6. Sí, también. 0, 2, 6. O sea, ahora a los 2 meses y a los 6 meses. Perfecto. Completar el calendario, el esquema. Al principio seguir, también, ¿no? Con la prevención. Había detractores, ya pasó la etapa de detractores de vacuna, que siempre pasó. Es intramuscular en la zona deltoidea, ya todos los vacunatorios están habituados, ya todo, incluso hay farmacias donde la venden, la facilitan y ahí nomás con la indicación ya te colocan la vacuna. No hay efectos adversos, son muy raros, nada, no tenemos nada.
Bien, perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Doc. No, un placer. al contrario. Le exprimimos así 100%. Ay, todo Me parece que rápido. dijo que tenía miedo de hablar en tele y lo dijo todo sola. Espectacular, Bien, un placer. bueno, ¿La pueden gracias. encontrar, consultar? En el Instituto de Radiología. Estoy Bien. a las tardes, Ramírez de Velasco 447. Bien, muchísimas gracias. Buen fin de semana, Doc. Gracias por la Vamos a invitación. la pausa y ya seguimos con más especialistas. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Este lunes, en Detrás de las Noticias, recibimos a los apoderados de los frentes que participarán de las próximas elecciones provinciales, a solo horas del cierre de las listas de candidatos. Este lunes, a las 21 horas, Detrás de las Noticias, con la conducción de Guillermo Genefes y Claudia Figueroa, por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. I'll be coming up. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody drop when I'm in it. I'm so. Everybody know I'm on. You know when it click through. Try to run. Vamos con el último bloque de este Especialistas, y si vos querés volver a ver este programa lo podés hacer a través de www.mundobebecontenidos.com.ar, y si no, mañana 10 de la mañana y durante toda la semana en distintos horarios y días a través de DirecTV, de Flow, de Canal 4 Go o en nuestro canal de YouTube y obviamente en Canal 7 también. Vamos a recibir al doctor Alejandro Palazzo. Ustedes ya lo conocen, es un médico que recomendamos 100%, es un referente en su especialidad en nuestra provincia. Él es cardiólogo y además director del Departamento de Electrofisiología del Centro Privado de Cardiología, ex médico de electrofisiólogo de la Fundación Favaloro, y bueno, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y electrofisiólogo del Hospital Pablo Soria. Te tenemos en todas partes así, ¿no? A full para poder atender específicamente con los tratamientos que, bueno, que ya conocimos, pero vamos a recordar en un ratito nada más. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Valle, por tu presentación. Excelente. Gracias. Así que, bueno, nada, un placer estar acá como siempre. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de los controles generales. Estábamos hablando recién de los chequeos que siempre recordamos de las mujeres, de los hombres. Por ahí, si no me duele algo o no tengo alguna cardiopatía congénita, mi papá, mi mamá tuvo, medio que no le doy bolilla, ¿no? Hasta que no me hace un llamadito de atención, y es importante saber cómo va funcionando mi corazón a lo largo de la vida. Sin duda, siguiendo la línea de la doctora que estuvo antes,
Hoy por hoy la mayoría de los esfuerzos en medicina se hacen por prevenir, ¿no? Por llegar antes de que aparezca la enfermedad, y casi toda la tecnología se enfoca en eso, ¿no? En buscar métodos que sean accesibles y que se puedan hacer de manera simplificada y que podamos detectar de manera precoz alguna enfermedad en algún paciente. En cardiología sucede lo mismo. Hoy vos conocés, hoy hay una epidemia de electrocardiogramas en los chiquitos que van a empezar el colegio, y a mí me parece muy bueno, porque por ahí con un electrocardiograma uno puede detectar ya algunas alteraciones en el corazón, sobre todo en la parte eléctrica o morfológica, y es algo muy sencillo de hacer y muy fácil, ¿no? En la etapa un poco más grande, los adolescentes que hacen mayor práctica deportiva, sin duda que el electro ya es algo insuficiente y sería importante complementar las pruebas con test de esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en ergometría y demás. Todos estos estudios tienen un valor predictivo negativo muy bueno, es decir, si dan normal, probablemente la cosa vaya bien. Pero en realidad por ahí el problema es que no son tan fuertes para detectar enfermedades. Por lo tanto es muy importante la periodicidad de los mismos, ¿no? Claro, claro. Y además como que mi organismo también va cambiando, mi estilo de vida va cambiando, mis hábitos van cambiando, ¿no? Y quizá el esfuerzo de mi corazón o la salud de mi corazón también va modificándose. Sin duda. Hoy hay un estilo de vida mucho más saludable que hace unos años, ¿no? Algunas cuestiones por leyes, pero vos fijate que la gente ya no fuma tanto, consume menos sal, realiza mayor práctica deportiva, hay mucha gente preocupada por el sobrepeso. Entonces todo eso ha mitigado para que hoy por hoy tengamos una población un poco más saludable. Bien. Como vos decías, hay algunas enfermedades que vienen chipeadas de lo genético, y eso realmente, por más que uno haga una vida muy saludable, eso va a venir por una carga genética hereditaria, y sin duda eso no lo podemos cambiar. Lo mismo pasa con la edad y con el sexo. Esos son factores de riesgo no modificables. Pero sin duda una alimentación saludable, los buenos hábitos de vida, la práctica deportiva van a ayudar a que nuestros pacientes tengan menor incidencia de problemas agudos desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Bien. Recién pensaba, cuando hablábamos de esto de deportistas, ¿no? Y hemos visto a nivel nacional y en distintos momentos como noticias lamentables, por ejemplo, de jugadores de rugby, nadadores, estos que tienen unas súper exigencias de fútbol, que han caído desplomados en medio de un partido, o el caso del Kun Agüero, que todos conocemos, que tuvo un dolor, hizo un chequeo y después de años, ¿no?, de jugar, su corazón dijo o basta o algo se presentó, pero a ese nivel de esfuerzo ya no podemos trabajar, digamos, ¿no? Puede aparecer. Qué bárbaro, sí, tal cual como vos le mencionás, imagínate que el Kun Agüero, un deportista de alto rendimiento de elite, tiene muchos chequeos cardiovasculares. Claro. Todos ellos, porque generalmente esas asociaciones lo necesitan. Vos imaginate que un contrato de fútbol es algo de muchísimo dinero, por lo cual los clubes toman todos los recaudos para evitar tener una de estas situaciones. Lo que pasa es que la muerte súbita muchas veces es algo que aparece de manera impredecible, es algo que no se sabía. Particularmente lo del Kun Agüero parece haber tenido que ver con alguna infección por algún virus, se cree que con COVID, pero hay otros tipos de ejemplos, ¿no?, de algunas enfermedades que se van manifestando en diferentes momentos de la vida. Hay una enfermedad que se llama la miocardiopatía hipertrófica, donde el corazón se va poniendo más grueso que lo normal, sin que haya... ¿viste? El músculo cardíaco puede volverse más grueso en algunos deportes de elite, porque como el músculo del bíceps, a medida que vos lo exigís más, se va poniendo más grueso. Esta miocardiopatía tiene la característica de que se pone mucho más grueso de lo normal. Y al ponerse mucho más grueso de lo normal, los pacientes pueden desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca o una arritmia grave. Esa condición no es algo que aparece en etapas tempranas de la vida, sino que se va desarrollando. Y entonces, si uno hace un chequeo y le dicen está todo bien y no se hace más controles, quizá no podamos detectar algo como eso. Claro. Claro, y por eso la importancia de ir haciendo periódicamente esto, ¿no? No tengo el mismo peso que a los 15 años, mi actividad física no es la misma, no sé, el trabajo hoy me llevó a estar mucho más sedentaria que hace 3 años quizá, que con un embarazo o cuando tengo planificado la familia me lo hacen mucho más seguido y demás. Y es importante conocerse, respetarse, y saber cómo va funcionando todo. Sin duda, y
Yo la última vez que estuve acá te mencionaba lo de los partidos de fútbol que se hacen acá, que todo el mundo juega al fútbol los sábados, y toda práctica deportiva necesita un entrenamiento, necesita una preparación física, y muchas personas realizan un deporte sin el suficiente acondicionamiento previo y sin los controles adecuados para saber si están en condiciones. Y ahí sobrevienen los desastres, ¿viste? Los desenlaces fatales, todo el mundo se sorprende de las cosas que suceden. Pero yo creo que si era prevenible, no es un accidente, ¿no? Claro, entonces, realmente totalmente. hay que tomar conciencia y hoy por hoy vos sabés que lo más importante que ha demostrado salvar vida a los pacientes son los DEA, que son unos dispositivos de desfibrilación automática que son de uso no médico, sino de uso público. Están en algunos aeropuertos, seguramente lo has visto, que están en las paredes de los aeropuertos. Como los matafuegos, ¿viste? Que vos los rompés y los sacás. Estos son unos chalecos que si alguien está cursando una muerte súbita, uno le pone ese chaleco y ese aparato puede salvar una vida, y salvar una vida tiene un impacto enorme en la salud pública de las personas. Seguro ¿no? que sí. Seguro que sí. Bueno, pero están en lugares muy específicos, ¿no? Mientras tanto tenemos que aportar nuestro granito de arena. Pensaba también, en este mes se está desarrollando la caminata hacia Punta Corral, ¿no? Que por donde sea, el camino que sea, es un gran esfuerzo físico, y ahí también la altura nos juega una mala pasada para esforzar nuestro corazón, por más que no vayamos corriendo, digamos. Sin duda que las condiciones a las cuales estamos adaptados, donde nosotros realmente realizamos nuestra actividad física periódica, no es la misma que en la altura. Acordate que la función que tiene el corazón es hacer que la sangre circule para trasladar el oxígeno. Por lo tanto, si nosotros vamos a un lugar donde hay menor nivel de oxígeno, el corazón tiene que exigirse más. En alguien sano probablemente eso se ha llevado de buena manera, pero en alguien que capaz que tiene una condición subclínica, es decir, no tenía nada acá, pero se va y se exige allá, realmente puede tener una situación o pasar un mal rato. Hablando de esto de las muertes súbitas, vos sabés que tenés razón, los DEA parece que se ponen en lugares cardioprotegidos que bueno, no es tan accesible acá en el norte argentino por lo menos, pero lo que sí tiene muchísimo valor es el aprender a hacer un RCP, ¿viste? Los cursos de ACLS, que eso no están orientados tampoco para médicos solamente, sino cualquier persona puede aprender a hacer masaje cardiopulmonar y reanimación. Reanimación, exactamente, gracias. Por lo cual es muy importante por ahí tomar conciencia también de la utilidad que tiene uno como ser en sociedad, y por ahí lo que puede aportar, viste, en una situación como esa, el conocer esas cosas, ¿no? Y los cursos de RCP muchas veces son gratuitos, ¿no? Están organizados en los hospitales y o por el SAME, y son accesibles, digamos, para todos. Es muy importante poder capacitarse para poder hacerlo, ¿no? Totalmente, y desde el nivel médico y como vos decís, del nivel hospitalario, tenemos la idea de empezar a capacitar cada vez más a la población. Por ahí se capacita, viste, en detección precoz de enfermedades. Claro. Pero yo creo que todos somos instrumentos para prevenir una muerte, un desenlace, una asistencia en un paciente que tiene un accidente. Todos como instrumentos podemos colaborar mucho a que el final de esa historia sea diferente, ¿no? Y seguramente si estamos en la situación de que no le pase a alguien que nosotros conocemos, a alguien querido, vamos a querer que lo ayuden, que lo asistan en ese momento. Entonces, empatizar y poder estar del otro lado también me parece muy, muy importante. Totalmente. Y recordar también como consigna que el corazón no se siente. Habíamos hablado la vez pasada de que los latidos cardíacos comienzan en una temprana edad en la vida intrauterina. Incluso lo primero que escuchamos cuando estamos embarazados es los latidos fetales. Nosotros no nos embarazamos, pero sentimos que sí. Y por lo cual los latidos cardíacos no deberían sentirse. El corazón no se siente. Se siente cuando algo no está bien. Se siente o una arritmia, o se siente, si uno siente una opresión, por ejemplo, en el pecho, o una sensación de pesadez, o algo que se va a la mandíbula, eso no son buenos signos, salvo que uno esté muy angustiado. Yo digo, el corazón también, por algo se dibujan corazones cuando uno está enamorado, ¿no? Es un órgano de los sentidos, y muchas veces uno, si está muy angustiado, si está muy apenado, puede sentir situaciones parecidas a lo que es un infarto, y no serlo, ¿no? Pero siempre hay que tratar en cardiología de pensar mal. Es decir, si uno no se siente bien, es mejor consultar, porque la consulta en el momento de los síntomas tiene mucho valor.
no una semana después, ¿no? No, totalmente. Es muy importante y esto de las emociones nos afectan como directamente, ¿no? Es todo el tiempo, no sé, el ataque de pánico, que se me acelera el corazón y no quiero salir, o la tristeza, o la angustia, o las maripositas en la panza que se van hacia... Sí, sin duda todo el tiempo. Son condimentos además que modifican, viste, la psiconeuroinmunoendocrinología habla de que todo está relacionado, por lo cual una angustia sostenida, una depresión o vivir estresado, eso sin duda condiciona la parte orgánica también. Mirá, hay una enfermedad descrita cuando cayó la bomba de Hiroshima, viste, en Japón, que se llama enfermedad de Takotsubo, que es un infarto con coronarias normales y que se manifestó más en esa población en pacientes jóvenes que no tenían enfermedad coronaria, pero la sensación de angustia fue tan intensa que produjo que los vasos se contraigan tanto que produzcan un infarto. Es decir, las emociones en un extremo, pero juegan un rol muy importante en la salud cardiovascular también, ¿no? Totalmente. Y el COVID que nos ha dejado así como todavía seguimos viendo millones de enseñanzas y un gran camino por recorrer. ¿También se están viendo coletazos a nivel cardiovascular o no? Sí, sin duda. Han quedado muchas inquietudes y muchas preguntas sin respuestas, ¿no? Lo que se ha hablado es que el COVID en la parte cardiovascular ha generado principalmente empeoramiento de situaciones subclínicas, es decir, alguien que tenía capaz no tanta arritmia, ha tenido mucha arritmia después de una infección de COVID. También han aumentado los fenómenos trombóticos, es decir, viste, la formación de coágulos en lugares que no existían. Pero realmente todavía estamos con la enfermedad muy encima. Mirá que ha sido masivamente afectada a toda la población, pero nos falta todavía el tiempo de la veracidad científica para analizar los datos. Creo que, viste, se han hablado muchas cosas de la vacuna, incluso de la infección por COVID. Yo creo que es irresponsable hacer comentarios sobre eso por el hecho de que todavía hay un manto de incertidumbre sobre todo esto, ¿no? Sí. Están como en investigación, en proceso, ¿no? Pero mucha gente que ha padecido COVID dice, no sé, tiene como estos síntomas en común, o me olvido las cosas, o me cuesta respirar más. O se me acelera más rápido el corazón. Sin duda. En situaciones, van así como entre nosotros vamos juntando esos síntomas que van a ser determinados después. Y la pérdida de la agudeza olfativa, o la alteración del gusto, o sea, han quedado muchas cosas en donde hay una alteración seguramente sensorial o neurológica producto de este virus que hace una infección sistémica, pero realmente no conocemos los pormenores para saber qué decirle a los pacientes. Yo, de hecho, muchas veces cuando estoy en la consulta y alguien me pregunta de esto, trato de ser muy prudente en la respuesta porque no se sabe todavía con certeza, ¿no? Bien, perfecto. Hay otra, no sé si es una patología, vos me vas a decir bien, pero otra, el soplo en el corazón. Tengo un soplo en el corazón, lo decimos un montón también, y no sabemos, ¿no? ¿Qué es? Si es una patología, si hay que tratarla, si no... O me dijeron en algún momento que tenía un soplo y ahí quedó, digamos. Es algo muy común de escuchar. En etapas muy tempranas de la vida, el soplo se llama fisiológico porque, en primer lugar, los niños son muy pequeños, la caja torácica resuena mucho y cuando uno apoya el estetoscopio puede sentir ese rolido. El soplo es un ruido. Los latidos cardíacos tendrían que ser loop-dup, o sea, dos ruidos concretos. Y entre medio de esos dos ruidos va a haber un silencio. El soplo es como, es un que hace a la auscultación cardíaca, y ese ruido muchas veces puede depender de un montón de factores. En niños es común porque por la resonancia de la caja torácica, ¿no? Pero también hay estados como la anemia, la deshidratación, que pueden producir un soplo por causas secundarias. Sin duda que la presencia de un soplo debe ser motivo de estudios. Hoy hay una ecografía, como se hace en ecografía de todas partes del cuerpo, hay una ecografía del corazón que analiza las válvulas cardíacas, porque generalmente los soplos se producen por el aumento de la velocidad de la sangre al pasar de una cavidad hacia la otra, debido a que alguna válvula no cierra o no abre
obre bien, ¿verdad? Bien. Entonces, si uno tiene un soplo, se hace una ecografía y la ecografía es normal, el soplo ya queda como una anécdota, es decir, ha sido valorado y uno se queda tranquilo. Y puede contarle al médico que te vaya a ver, mire que a mí me han dicho que tiene un soplo, pero ya me han estudiado y estoy bien para que no repetir tanto estudio, ¿no? Pero es un signo que no representa una enfermedad, pero sí necesita ser investigado. Claro, determinado por qué y nada más, de ahí ya no. Exacto, Nos quedamos determinado para ver tranquilos o no. si es algo, como decimos, fisiológico, constitucional de ese paciente o es representación de un problema en alguna válvula cardíaca, por ejemplo. Bien, ¿no? bien. Totalmente. Estábamos viendo recién imágenes de uno de los tratamientos del el único especialista que hace este tratamiento en Jujuy, que tiene que ver con la fibrilación auricular con ablación con criobalón. Lo tenía que leer porque es muy largo, es muy difícil, pero viendo las imágenes ya lo vimos, ¿no? Está buenísimo y tiene que ver con las arritmias. Exacto, esa es una enfermedad muy prevalente, cada vez tiene una presentación en gente más joven. Antes era una enfermedad, viste, de la gente grande, de la tercera edad o del adulto mayor. Hoy tenemos pacientes de 25, 30 años que tienen fibrilación auricular. Es una arritmia que tiene un doble componente, en donde la aurícula es una fibrilación, porque viste cuando te fibrila un músculo del brazo, el párpado, hay una contracción muy rápida. Sí. Y se acompaña generalmente de sensación de palpitaciones y taquicardia. Eso hace que el paciente no se sienta bien, que a veces le falte el aire, le duele el pecho, se maree, incluso se puede desmayar por estas arritmias, pero tiene un segundo componente, que es cuando la aurícula está fibrilada, la sangre pierde velocidad en el interior del corazón y puede formar coágulos. Entonces, el problema de la fibrilación auricular es que se asocia a la probabilidad de un fenómeno cardioembólico, es decir, que se forma un coágulo en el corazón y ese coágulo viaja al cerebro. Claro. Entonces hay una asociación muy estrecha entre fibrilación auricular y accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es una desgracia enorme porque deja un paciente con una secuela habitualmente que puede ser de diferente índole, ¿no? Hoy por hoy en Jujuy contamos con un tratamiento con intención curativa, es decir, a mí me gusta decir esto, pero mis colegas se enojan, pero los tratamientos de las arritmias son realmente en algunos tipos de pacientes curativos. Es decir, si uno responde al tratamiento, el problema está resuelto. Obviamente que la curación no es en el 100%, ¿no? Pero hoy hablar en salud de curación... Claro, hay que sostenerla con hábitos, con controles, claro. Exacto. Pero bueno, realmente somos un centro de referencia porque hay pocos centros en el país que tengan crioablación. Lo que ha demostrado la crioablación sobre los métodos convencionales es que nos permite llegar a pacientes más enfermos porque es un método más rápido, es más sencillo y realmente son intervenciones que no son quirúrgicas, ¿no? Se entra por una venita de la pierna, se llega al corazón, se hace el tratamiento y el paciente después de un día de internación generalmente se va de alta. Bien, ahí lo estamos viendo, bueno, ahí se ve el globito, ¿ves? Ese globito toma contacto con el tejido, generalmente ocluyendo la vena pulmonar, y al congelarse hace una lesión que es la zona blanca, que es una lesión que luego produce una cicatriz y de esa manera elimina los gatillos, que son donde la fibrilación auricular ocurre en esas venas pulmonares, que son, fíjense cómo ahí sale la electricidad de las venas pulmonares, y haciendo lesiones alrededor de la misma, uno logra encarcelar esos focos anormales que producen que el paciente tenga arritmia, ¿no? Bien. La fibrilación vendría a ser como una vibración rápida de... Exacto. La aurícula generalmente late en situaciones normales entre 50 a 150 latidos por minuto, por ejemplo, cuando hacemos deporte. Cuando la aurícula está fibrilada, late a 200, 300 latidos por minuto la aurícula, ¿no? Gracias a Dios, entre la aurícula y el ventrículo hay un nódulo que es como una puerta que no deja pasar todos esos impulsos eléctricos. Por lo tanto, los pacientes con fibrilación auricular no llegan a transmitir todos estos impulsos eléctricos de la aurícula hacia el ventrículo, si no estaríamos en presencia de una fibrilación ventricular y eso se asocia a muerte súbita, ¿no? Claro. Una aceleración de 0 a 100, digamos, ¿no? Exacto. Y el problema que tienen estas arritmias, en general todas, que no siempre están relacionadas con la actividad física. Entonces vos podés estar sentado viendo una película y te aparece una arritmia donde el corazón se dispara a una frecuencia muy, muy alta, por ejemplo, 150 latidos por minuto. Vos pasaste de 60, 70 latidos por minuto a 150 latidos por minuto. Eso puede suceder cuando vas a hacer gimnasia, por ejemplo, pero si vos vas corriendo, hay una serie de cambios adaptativos que acompañan al incremento de la frecuencia cardíaca. Cuando solo lo que pasó es la aceleración de la frecuencia cardíaca, el resto de los mecanismos no están en juego, entonces el paciente rápidamente siente falta de aire, puede sentir mareos
e incluso sobrevenir el síncope, que es el desmayo que se produce por falta de flujo sanguíneo hacia el cerebro, ¿no? ¿Y ahí qué hacemos inmediatamente, digamos? Lo mejor que podemos hacer, si a algún familiar nuestro le pasa que tiene una arritmia, que se empieza a poner pálido, que se empieza a sentir mal, es levantar las piernas, es decir, acostarlo y levantar las piernas. En cualquier episodio donde el paciente tenga una hipotensión, levantar las piernas ayuda mucho porque aumenta el volumen de sangre que retorna al corazón. Entonces, lo peor que podemos hacer es dejarlo parado, porque si lo dejamos parado, lo más probable es que se nos caiga encima, ¿no? Bien. Y lo segundo, siempre es muy importante documentar la arritmia, por lo cual no es bueno quedarse en la casa. Lo ideal es acceder rápido a un sistema de salud, porque hay de todos tipos de arritmia, pero si estamos con alguna grave, las primeras horas de tratamiento son determinantes en que el paciente no tenga una complicación. Bien. ¿Y la arritmia me puede durar cuánto tiempo, digamos, hasta que yo me recupere y pueda acceder o me quede tranquilo? Bueno, no sé, mañana voy. Exacto. Dependiendo del tipo de arritmia que tengamos, puede ir y venir, es decir, ser cortita, o pueden ser episodios más sostenidos. Lo que sí hay que tratar de tomar conciencia es que ninguna arritmia es benigna. Es decir, siempre necesita una evaluación. Es decir, porque, como te decía al principio, el corazón no se siente. Es muy importante en el paciente que siente algo en el corazón, que puede ser una arritmia, porque podemos sentir un montón de cosas y no sabemos si es una arritmia. La adecuada toma del pulso. Vos sabés que el pulso más fácil de tomar no es en el cuello, sino es, si uno mueve el dedo gordo, está el canal radial, apoyás 3 dedos de la mano y se siente perfectamente el pulso cardíaco. Bien. Muchas veces sabiendo el pulso, si tenemos una arritmia y sentimos el pulso irregular, ya es como el ABC para saber que realmente la tenemos. Si tenemos el pulso perfecto y sentimos una arritmia, por ahí es otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces, cuando el corazón me produce algún síntoma, esto de falta de aire, el dolor en el pecho o esta sensación, ¿no?, acá en la garganta, ya está todo mal. Es como el hígado, no nos patea el hígado, no nos duele el corazón, sino vamos a través de los controles porque es la manera de... Y tal cual, y me gusta esto que dijiste, porque si los síntomas que vos acabas de referir, eso necesita una atención urgente en guardia. Claro. Totalmente. Ahora, sentir unas palpitaciones que no te dan esos síntomas, bueno, eso puede esperar, sacar un turno por consultorio, pero lo otro, sí realmente es importante que sea analizado en el contexto de la emergencia, porque el electro en ese momento es de muchísimo valor. El electro es, viste, la tirita del ritmo cardíaco, es de muchísimo valor y nos permite identificar pacientes de alto riesgo, de bajo riesgo, solamente con el estudio ese, que es muy accesible y está en todos los lugares. Bien, por último, Ale, este tratamiento... vos decías, no es para todos los pacientes, no va a curar a todos los pacientes, pero si está bien indicado sí nos va a curar. ¿Cómo sabemos cuándo sí, cuándo no? O ¿tiene algún estudio previo? Mira, esto tiene una cuestión muy con la evolución de la enfermedad. Cuando nosotros tratamos pacientes más enfermos, nos va peor. Cuando tratamos pacientes en etapas iniciales de la enfermedad, nos va muy bien, por lo cual a veces lo que pasa es que cuando uno está al principio de la enfermedad tiene más miedo, porque dice, la verdad que no estoy tan mal, ¿para qué me voy a hacer una intervención de este tipo? Pero son los pacientes que más se benefician. Yo no digo que sea lo mismo, pero viste, cuando vos tenés un cáncer de piel, por ejemplo, si está circunscripto a la piel y no afecta a otras cosas, es una pavada sacarlo, pero cuando ya hay diseminación ya es mucho más difícil curarse. Totalmente. Bueno, con las arritmias pasa un poco lo mismo. Cuando la enfermedad ya ha afectado el corazón, es decir, ya tenemos un corazón grande, las cavidades están anormales, el paciente está permanentemente con la arritmia, la posibilidad de cura es muchísimo menor. Claro. O sea que se beneficiarían más los pacientes más sanos. Bien, ¿y para poder hacerlo necesita un estudio previo o no? Generalmente se documenta la arritmia y se hace todas las partes de estudio morfológico del corazón, una ecografía, un Holter, un electrocardiograma, y si todo eso nos lleva por buen camino en que es un buen predictor para que el paciente se recupere, muchas veces si el paciente no anda bien con pastillas, porque obviamente... Yo creo que si uno logra controlar los síntomas con fármacos, sobre todo en algunas edades, ¿no? Porque no es lo mismo ofrecerle un tratamiento farmacológico a alguien de 40 años y decirle va a tomar 40 años de pastilla, que ofrecerle un tratamiento farmacológico a alguien de 80, ¿no? Entonces, sin duda todo eso es lo que se valora en la consulta y se define conjunto con el paciente. Esto no es
una apendicitis, ¿viste? Donde sí o sí te tenés que operar. Estos son tratamientos alternativos que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Bien, buenísimo, un placer, muchas gracias. a vos, Te exprimimos 100%, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá. Gracias, ¿te pueden encontrar, consultar? Estoy haciendo mi consultorio en el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, que es donde tenemos el servicio de este tipo de práctica, que es en la Belgrano 340. Muy bien, gracias, buen fin de semana, Doc. Igualmente. Con el doctor Alejandro Palazzo llegamos al final de este Especialistas. Pueden volver a ver este programa mañana 10 de la mañana y nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana y una gran semana. Chau. We go fast till they can't replay. Who knows why it's gotta be this way?